¿Y si te dijera que todo lo que crees real ha sido implantado en tu mente? Que tus límites, tus miedos, incluso tu pobreza, no son tuyos, son programas y puedes reescribirlos. Hoy lo vas a hacer con Greenberg, con tu mente, con tu poder. Jacobo Greenberg lo dijo con claridad brutal. La realidad no es algo externo, es una construcción interna. Eso significa que lo que ves allá afuera, tus problemas, tus bloqueos, tus frustraciones, nacen dentro de ti, pero también ahí, en ese mismo lugar, puedes transformarlo todo. Hoy te voy a mostrar cómo reprogramar tu mente, sin lucha, sin esfuerzo, solo relajándote. Pero no es cualquier relajación. Es una que activa la maquinaria invisible de tu conciencia, una que despierta al arquitecto que llevas dormido dentro. Nadie nace con miedo, nadie nace sintiéndose pequeño, nadie nace pensando que no puede. Esos pensamientos te los instalaron, desde niño te hablaron con frases disfrazadas de realismo, pero en realidad eran códigos limitantes. No sueñes tan alto. Eso no es para ti. Conformarse es ser sabio, y tú, sin saberlo, los aceptaste. Y cuando una idea se repite, no importa si es verdad o no, tu mente la convierte en ley, una prisión que se vuelve invisible. Te lo creíste, como muchos, pero hoy estás aquí, porque algo dentro de ti ya no tolera esa mentira. Nadie te enseñó que cada pensamiento que tienes emite una señal, que esa señal se convierte en un patrón energético, y ese patrón, como un imán, atrae lo que está en su misma frecuencia. ¿Te das cuenta? No estás estancado por falta de suerte, estás atado a un programa mental que opera en automático. Pero Greenberg sí lo entendió. Él fue uno de los pocos que se atrevió a decir en voz alta: la realidad no está afuera, se genera desde dentro. Lo que ves con tus ojos es solo el reflejo de lo que toleras pensar. Por eso lo silenciaron, porque su verdad libera, porque su mensaje te devuelve el control. Y cuando una mente se libera, se vuelve imposible de manipular. Estás a punto de salir de ese programa, pero primero tienes que reconocerlo, no como víctima, sino como creador dormido. Y ese creador está despertando ahora, contigo, aquí. Jacobo Greenberg no hablaba de teorías, hablaba de una estructura energética que lo une todo, la látiz, un entramado invisible, un océano de conciencia donde cada pensamiento vibra y esa vibración impacta al todo. Lo que piensas no es privado, es una orden que lanzas al campo y el campo obedece. Greenberg entendió algo que pocos se atreven a aceptar. Tu realidad es una construcción mental proyectada. Si tu mente está en caos, afuera verás caos. Si tu mente está programada para sobrevivir, jamás vivirás en abundancia. Pero si reprogramas tu percepción, si eliges pensamientos que eleven tu frecuencia, la red responde. Todo cambia, porque tú cambias. Greenberg lo dijo claro: la percepción es creación, lo que enfocas se expande. Entonces míralo con claridad brutal. No estás atrapado, estás emitiendo las señales equivocadas, y hoy tienes la oportunidad de corregir el código, no con fuerza, no con lucha, sino con conciencia. Basta un pensamiento nuevo. Basta una afirmación sostenida desde la certeza. Basta decir: elijo pensar diferente. Elijo sintonizarme con lo que deseo, no con lo que temo. Elijo recordar que soy parte del todo, y el todo responde a mi vibración. Esto no es filosofía vacía, esto es la mecánica real de la conciencia, y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a cerrar los ojos, porque cuando comprendes que tú eres la causa, también te conviertes en la solución. La red está viva, esperando tus nuevas señales. ¿Estás listo para enviarlas? Detente.
No pienses, solo escucha, porque lo que estás a punto de hacer puede cambiarlo todo. Hoy no vas a luchar para cambiar tu mente, no vas a forzar ni a resistir. Hoy vas a entregarte a una relajación tan profunda que lo viejo ya no tendrá fuerza para sostenerse. Cierra los ojos, respira lento, profundo y suelta. No te preocupes por hacerlo bien. Aquí no hay técnica, ni método, ni obligación, solo intención. Y en el mundo cuántico, la intención lo es todo. Imagina por un momento que cada respiración borra un pensamiento viejo. Cada exhalación es una tecla de delete que limpia tu mente. El miedo se va, el ruido se desvanece, el juicio se calla y lo que queda es tu esencia, pura, luminosa, poderosa. Greenberg lo explicó. La mente, al enfocarse, colapsa la realidad. Lo que piensas con fuerza, lo haces existir. Y lo que repites con emoción, lo imprimes en el tejido del universo. Así que ahora, elige tus pensamientos como quien elige semillas sagradas y plántalas con intención. Yo soy libre, yo soy suficiente, yo soy abundante, todo está bien en mí, estoy despierto. No lo repitas como robot, repite como si estuvieras escribiendo un nuevo destino, porque lo estás haciendo. Cada palabra tiene vibración y hoy estás vibrando diferente. Permanece en este estado y si tu mente se distrae, vuélvela suavemente al centro. Este es tu templo, tu momento, tu código de reconexión. ¿Sabes cuál es la verdadera revolución? No es gritar, no es pelear, es callar el mundo y despertar dentro. Porque cuando el cuerpo se relaja, la prisión se derrite, los límites se caen. La programación que llevas repitiendo durante años comienza a desmoronarse. Ese miedo que sentías no era tuyo. Esa inseguridad constante te la implantaron. Ese autosabotaje era un eco, no tu voz. Y ahora estás silenciando ese eco. Estás entrando en una nueva frecuencia, una donde no necesitas pedir permiso para ser. Mira dentro de ti. Hay una versión tuya esperando nacer, una que no se paraliza, una que no duda, una que recuerda. Recuerda que tú no viniste a sobrevivir, viniste a crear, expandir, amar, manifestar. Lo que acabas de hacer no es pequeño, acabas de romper un ciclo, acabas de interrumpir un patrón de generaciones. Y si ahora compartes este mensaje, si ahora inspiras a alguien más a cerrar los ojos y volver al origen, estás ayudando a cambiar la red completa, porque no somos uno solo, somos una red, una látiz, un campo conectado, y tú ya empezaste a reprogramarla. Sigue, no pares, cada día cuenta, cada pensamiento importa. Lo que viene es otra vida y empieza contigo. ¿Lo sientes? Esa calma, esa certeza que no viene de la lógica, sino de algo más profundo. Esa es tu verdad, y nadie puede quitártela si tú no se la entregas. Reprogramar tu mente no es solo repetir frases positivas, no es pensar bonito, es un acto de revolución interna, es decirle al viejo tú, gracias por traerme hasta aquí, pero ya no te necesito para ir más allá. Es dejar de ser víctima del pasado y convertirte en arquitecto del presente, porque cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que decides alimentar, cada palabra que dejas salir de tu boca, está diseñando tu mundo. Reprogramar tu mente es volver al origen, es tomar esa chispa divina que siempre estuvo en ti y encenderla con intención. Es darte cuenta de que no estás roto, que no te falta nada, que lo que creías que era debilidad era solo poder sin entrenar. Y hoy, al escucharte, al respirar contigo, al calmar tus pensamientos, ese poder empieza a despertar. Así que la próxima vez que la vida te golpee, que el miedo quiera paralizarte, que la duda quiera entrar,
No huyas. No te ocultes. Siéntate en el centro de tu alma, respira profundo y repite dentro de ti: yo soy quien programa mi vida. Y hoy elijo libertad, elijo paz, elijo mi verdad, porque no hay destino escrito que no puedas reescribir, no hay herida que no puedas transformar en propósito, y no hay oscuridad que resista a una mente que ha recordado su luz. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. No fue un accidente, no fue coincidencia, fue un llamado, un recordatorio de que no estás aquí para repetir patrones, estás aquí para romperlos, para sanar, para despertar. Y si tú sentiste esta conexión, hay alguien más que también lo necesita. Compártelo. Sé ese canal, tal vez tú seas la chispa que encienda el despertar de otra alma. Y si este mensaje vibró contigo, si algo se movió dentro, si sentiste paz o fuego, suscríbete, no para seguirme a mí, sino para seguir siguiéndote a ti. Aquí, cada video está hecho para eso, para recordarte quién eres cuando el mundo intenta que lo olvides. Te espero en el próximo. Porque esto no termina aquí, esto apenas empieza.